Por la quinta fecha de la Copa Libertadores de América, Boca Juniors empató 1-1 frente a Cruzeiro con goles de la Bestia Merentiel para el conjunto Ceneice y Fagner para el conjunto brasilero, con polémicas arbitrarias en donde en el transcurrir de este análisis, opinión, de este video reacción, les voy a estar mostrando y ustedes en las casillas de los comentarios me van a estar escribiendo qué les pareció, si fue o no fue sancionable esas manos. Este análisis futbolístico entonces comienza con unos muy buenos 15 minutos de Boca antes de meter el gol, en donde se lo vio enérgico, con ganas de salir a buscar el partido, a buscar sí o sí el gol, a buscar la victoria. Se lo vio concentrado, atento, presionando alto la salida tanto de Fabricio como del central Jonathan. Un Boca que comenzó a los 40 segundos ya con una jugada de lateral que saca Braida por el sector derecho de la cancha. Rebota el Toto Belmonte y Braida se va solo corriendo casi cerca del banderil del córner, tira un centro al ras del piso, no llega a desviarla a Jonathan. Merentiel, que estaba en ese momento cerca de Jonathan, le queda el rebote, remata de una fuerte seco y el arquero Otavio la termina de despejar por arriba del arco. A los 7 minutos entonces Boca va a tener la segunda situación de peligro, en donde Leandro Paredes ve que el Lautaro Blanco se proyecta por el sector izquierdo de la cancha, tira el pase al medio, Merentiel se proyecta para ese sector, tratando de anticiparse a la jugada, con la parte externa de su pie le pega de primera y le termina de rebotar al arquero Otavio, que tuvo una gran participación de lo que fue en el partido, y Boca seguía y seguía en ese momento en el partido, en donde Leandro Paredes se lo vio estacionado por el sector izquierdo de la cancha, casi cerca de los bancos suplentes de los visitantes, lo ve que se cierra Tomás Aranda, le tira el pase y lo deja solo casi afuera del borde del área grande del arco rival, prueba afuera del área un remate en donde el arquero Octavio da un rebote y Milton Jiménez estaba justo en el segundo palo para ver si podía rescatar un rebote para meter el gol. Le quedó en ese momento, pero al rematar le quedó mordido, no estaba bien controlado, bien perfilado como para poder rematar bien. Termina de rematarle al cuerpo del arquero de Brasil. Boca en ese momento ya tenía 3 chances claras en donde pudo haber marcado por lo menos un gol. Y al transcurrir los minutos entonces Boca va a tener una jugada de pelota parada tras una falta que le hicieron a Tomás Aranda. Y Leandro Paredes, quien se encarga de las pelotas paradas, remata fuerte, alto, le pasa por encima del arquero Octavio, va para el segundo palo y en ese momento Merentiel, entrando solo, nada más tuvo que poner el pie para hacer contacto con la pelota, un planchazo a la pelota y termina siendo gol de Boca. El VAR termina de chequear para ver si hubo offside, fuera de juego de la Bestia, pero terminó entonces cobrando gol. En ese momento entonces, en donde se lo vio a un Boca enérgico, presionando alto, tratando de no dejar salir al conjunto visitante, le termina entonces regalando un contragolpe con un contragolpe muy mal parado Boca en un mano a mano entre Caio Jorge y Ayrton Costa. Le sacó un cuerpo de diferencia el jugador brasilero, se perfiló directamente encarando al arquero Brace, entrando al área grande del arco Ceneice. Bray en ese momento, atento y rápido de reacción, le achica la jugada utilizando todo su cuerpo y termina de tapar el remate que hubiera sido el empate del conjunto brasilero. Al transcurrir entonces los minutos del primer tiempo, no hubo o no se generó mucho peligro. Un Boca que después de haber metido el gol y de haber hecho el cooling break que se hace casi siempre a los 20-25 minutos del primer tiempo, Boca decidió replegarse un poco, de ser más compactos, de generar pases entre jugadores para no quedar mal parado, pero para mí Boca tenía que haber seguido con ese ritmo feroz, avasallante, en donde no dejaba jugar al conjunto visitante. Es una lástima porque hizo unos muy buenos 15 minutos, pero después decayó muy levemente Boca, lo que fue en el primer tiempo, en donde resignó lo que fue la presión y el ataque y decidió replegarse un poco, mantener las dos líneas de 4, tratar de tomar confianza con pases cortos, pero sin perjudicar ni generarle peligro al arquero Octavio para el conjunto
de Cruzeiro. La verdad es una lástima porque a mí me encantaron esos 15 minutos donde fue otra vez Boca antes de jugar contra River, ese Boca que proponía, que era protagonista, pero decidió en ese momento replegarse un poco y bueno, no generar más peligro en ese primer tiempo. Al comenzar el segundo tiempo, Cruzeiro va a igualar entonces el marcador con una jugada polémica, en donde después les voy a estar mostrando la imagen, en donde por el sector izquierdo de la cancha, en el ataque del conjunto brasilero, Gerson le da la pelota a Kaiki. Kaiki, entre que Braida se tira a barrer, le pega la pelota en la mano al jugador brasilero, se la lleva para adelante, tira al centro, Boca muy mal parado porque la línea defensiva estaba casi en el área chica y los mediocampos estaban muy abiertos, la pelota pasó entre medio de ellos dos, no había ni un solo jugador de Boca para que pueda despejar la pelota en ese momento. Le queda justo la pelota a Fagner. Lautaro Blanco trata de poner la pierna a ver si pega un rebote, algo por el estilo, pero Fagner le pega como viene. Al palo del arquero Bray, termina haciendo gol. Para mí, antes de hablar de la polémica, Bray debió haber hecho algo más estando cerca del palo suyo, ¿no? Siendo el palo de él. La verdad que debió haber hecho algo más y no solamente tocar la pelota y que sea gol. Pudo haberla despejado o tener un poco más de reacción. Ahora les voy a estar mostrando la imagen en estos momentos en donde no solo Boca, sino que el VAR fue a llamar al árbitro Valenzuela para que chequee una posible mano en la jugada antes de que sea gol de Fagner. Entonces en esta imagen se puede ver que el jugador número 6, Kaiki, de Cruzeiro, toca la pelota con la mano. Debió haber sido sancionado como mano foul y tiro indirecto para Boca. Pero entonces el árbitro Valenzuela decidió que sea gol para el conjunto de Cruzeiro, así igualando el marcador 1-1. En ese momento Boca el segundo tiempo no lo jugó como el primer tiempo, esos 15 minutos donde me gustó mucho, en donde presionó, marcó, forzó al error de los centrales de Jonathan y de Fabricio. No fue el segundo tiempo que se esperaba. Un Boca que se replegó, se lo notó cansado, dormido y dejó que Cruzeiro se agrande, que otra vez tome confianza, ritmo y la verdad que este Cruzeiro no es un Palmeira, no es un Flamengo que está en el top o peleando ahí arriba en la tabla de posiciones en el Brasileirao. Boca mismo se metió en este quilombo porque el partido ya estaba resuelto, ya hizo lo más difícil, que era anotar el primer gol, y en ese momento debió haber manejado mejor lo que fue el juego. Dejó que el conjunto brasilero sea grande y bueno, llegara lo que fue el empate en ese momento. Es una lástima. Cruzeiro en ese momento pudo haber metido el segundo gol con una jugada en donde Mateus Pereira entra solo, tira el pase al medio, Bray le sale a achicar, quedó corto, y Cristian, que estaba cerca del área chica, no termina de conectar bien con la parte externa de su pie y se le va desviado por nada. Boca se tiró muy atrás, no podía conectar pases entre Paredes, Delgado, Belmonte, y en una jugada en el ataque en el sector izquierdo de la cancha de Boca, del lado del arco de la 12, Miguel Merentiel lo encara a Fagner, remata al arco, el arquero Octavio da el rebote al medio y se disputa la pelota entre Gerson y Paredes. Paredes llega primero, Gerson con los tapones le termina de tirarle la plancha en la rodilla al campeón del mundo. El VAR chequea, analiza, ve que en esa jugada el jugador de Cruzeiro con la plancha le impacta a la rodilla del jugador campeón del mundo. Decide llamar al árbitro Valenzuela y termina sacándole la tarjeta roja al jugador. Boca en ese momento entonces jugando con 11, Cruzeiro con 10. Empezó de vuelta a asociarse con los pases colectivos, ensanchando la cancha, pero no generaba peligro. Úbeda empieza a hacer cambios entonces, ingresando al minuto 72 el Changuito Ceballos por el Toto Belmonte, que la verdad no hizo nada en el partido, salvo un remate que fue por arriba del arco, no generó nada, no se lo veo cómodo,
ni participativo en el partido. Y Boca seguía ensanchando la cancha por el sector de la derecha ahora con Malcolm Braida tirando un centro y entre Merentiel y Jiménez tratando de cabecear ese centro, ese remate. El que se anticipa entonces el Changuito Ceballos, que recién acaba de ingresar, remata y se va muy desviado, muy cerca del palo del arquero Otavio. Boca probaba entonces con los remates afuera del área con Tomás Aranda, pero se iban muy arriba. Y casi al final del partido Cruzeiro va a tener una chance en donde gracias a Leandro Brey que tapó ese mano a mano, Boca pudo haber perdido el partido. En donde Boca estaba atacando, terminan de rechazar la pelota adentro del área grande de Cruzeiro, la termina de rechazar Fabricio. Ese remate va por arriba, pasando la mitad de la cancha. Como último hombre se quedó Di Lolo, y en un mano a mano entre Di Lolo y Villarreal, con un buen porte físico del jugador central de Boca, le termina de ganar Villarreal, que era más chiquito, con otra contextura física, termina quedando mano a mano con Leandro Brey. Brey sale a achicarle el margen de remate y el ángulo, le tapa con el cuerpo y salvó a Boca de lo que hubiera sido el 2-1, faltando 4 minutos nada más para que termine el partido. Increíble, menos mal que Brey salió a achicar. La segunda polémica entonces del partido va a ser en una jugada en donde Boca saca el lateral con Blanco, Paredes le rebota la pelota, se la devuelve, tira al centro y en ese momento se estaba disputando la pelota a Delgado, le rebota y le queda justo a Merentiel, quien abre nada más la pierna y la termina colocando al segundo palo. Termina siendo gol, pero al rato el VAR llama al árbitro otra vez, a Valenzuela, para que chequee una posible mano. Que en estos momentos se los voy a estar dejando la imagen y ustedes me van a decir con su criterio qué les pareció en ese momento. O qué es lo que ven con esta mano. En donde Delgado disputa la pelota, le termina de rebotar la mano, pero es una mano casual, de cuerpo, no extiende volumen. Merentiel abre la pierna y termina de meter el gol. Pero el árbitro entonces decide que es mano sancionable, y le saca entonces lo que hubiera sido la victoria de Boca. La última jugada polémica entonces es ya finalizando el partido, en donde Lautaro Blanco tira el último centro de la noche, le termina de pegar en el brazo a Romero, el jugador de Cruzeiro. Todo Boca pidiendo penal, el VAR analiza esa jugada y decide no llamar al árbitro, y el árbitro Valenzuela termina de finalizar el encuentro. Comenzamos entonces con la opinión del partido, en donde se va a dividir en dos partes. En una, los que fue la decisión arbitraria del árbitro Valenzuela, y la otra opinión va a ser el juego de Boca. Arrancamos entonces con la opinión arbitraria, que para mí el árbitro, si decide no cobrar o sancionar lo que fue mano del lateral Kaiki para después que sea gol de Fagner, el VAR lo llama muy bien en ese momento, pero el árbitro decide que es una mano natural. Entonces debió haber hecho lo mismo con el centro de Blanco y la mano de Milton Delgado, porque es una mano natural que no ocupa volumen, espacio, y debió haber sido gol de Merentiel. Y con la tercera polémica, el VAR debió haber llamado al árbitro Valenzuela para que chequee, analice o vea la situación en esa jugada de último segundo, en donde Romero termina de impactar la pelota con su brazo. Debió haber llamado al VAR para ver qué es lo que interpretaba en ese momento el árbitro. Decidieron en ese momento entonces que era como última jugada terminar el partido, que se arreglen como quieran, y la verdad que se lavaron las manos. No quisieron entonces chequear que realmente había ocupado volumen de juego. Así que ocupa volumen, ocupa espacio el jugador de Cruzeiro, que hace que la pelota se detenga y la puedan despejar y sacarla del área grande de su portería. Así que la verdad, muy malo, muy pésimo el arbitraje. Así que jugó Robinho, como vamos a poner en el título de la miniatura del video. No sabía que Robinho volvió del retiro por estas cosas, por estas situaciones. ¿Cuáles son entonces los criterios que toma encima el mismo árbitro en ese momento, en este partido? Es raro, porque está bien, no cobras mano porque se la lleva
naturalmente en la primera jugada, en el gol del empate de Cruzeiro, debió haber sido entonces con ese mismo criterio de mano natural del jugador de Boca, porque no ocupa volumen, espacio, para que hubiera sido el gol de la Bestia Merentiel y terminar 2-1 el partido. Pero bueno, a ver, lo que es la opinión entonces futbolística de Boca. Hizo unos muy buenos 15 minutos Boca presionando, tratando de jugar con el error de tanto de Fabricio como de Octavio, como de Kaiki, de Fagner también de los laterales. Gerson jugó muy incómodo porque Milton Delgado, si bien el doble 9 Merentiel y Jiménez presionaba lo que era la saga central en el ataque, tocaba como un tercer delantero atrás de ellos y dejando así esa zona para que Belmonte y Paredes puedan manejar la mitad de la cancha. ¿Qué pasó? Que después del gol de Boca se relajó, trató de resguardarse, tirarse unos cuantos metros para atrás, implementar el 4-4-2, cubrir bien los espacios, pero para eso Boca debió haber metido por lo menos un gol más, tenía las situaciones, generaban otra vez la falta de eficacia, porque si bien antes del primer gol de Boca tuvo 3 remates de la Bestia Merentiel y de esos 3 remates las terminó tapando el arquero, son situaciones que después terminan de pagarse en los 90 minutos como pasó acá. Si bien si se hubiera conectado un gol la Bestia Merentiel un 2-0 en ese momento, en el primer tiempo, la verdad que se hubiera jugado a otra cosa, un Boca más cómodo y jugando con el marcador a favor. Si bien también lo que fue los 45 minutos, Cruzeiro no le generó peligro a Boca, salvo esa carrera de Caio Jorge con Ayrton Costa que termina de achicar y de cubrir el espacio Leandro Bray, pero después fue un Boca que neutralizó muy bien a Cruzeiro, pero lo que debió haber sido el primer tiempo, esos 15 minutos también lo tendría que haber hecho o implementado en el segundo tiempo, con una presión, pero no, entró otra vez Boca con el 4-4-2, todo compacto, que retrocedió, le dio la pelota a Cruzeiro, le terminó de generar confianza, peligro, desequilibrio por las bandas, y así pudo descontar con la polémica de la mano el empate 1-1 y también con una buena jugada triangulando entre Mateus Pereira y Cristian con el pase al medio. Boca pudo haber perdido 2-0 y también pudo haber perdido el 3-1 con el mano a mano de Villarreal que lo termina tapando Bray. Así que Boca mismo también se está generando estos estados de alerta en donde el empate, si bien no está mal, Boca debió haber ganado por historia, por lo que es Boca, porque si ganabas este partido, ya el partido contra Católica hubiera sido otra cosa, se iba a jugar con un poco más de soltura, más de confianza, generando más pases, pero otra vez Boca se termina de disparar en el pie con jugadores no inteligentes. El 11 de Boca, Leandro Bray, gran actuación. Para mí pudo haber hecho algo con el gol de Fagner, porque el remate fue al palo del arquero. Pudo haber hecho algo más. Atajó muy bien esos dos mano a manos en donde tuvo que achicar la pelota. Gran partido de Malcolm Braida, recuperó muchas las pelotas, no se generó peligro por esa banda derecha de la defensa de Boca. La saga central, con algunos errores de Di Lolo y Ayrton Costa, más por el último de los 4 minutos que pudo haber generado el 2-1 de Villarreal, con Luciano Di Lolo perdiendo el mano a mano, el cuerpo a cuerpo, el choque al choque. Y Ayrton Costa en dos o tres jugadas del primer tiempo también donde iba a marcar muy adelante con el primer toque que hacía Mateus Pereira o Gerson, terminaba de dejar un hueco que aprovechaba mucho el Cruzeiro para poder atacar por ese sector. Lautaro Blanco, si bien generó muchos centros, no fueron centros que iban a un jugador de Boca, hubo 2 o 3 nada más, pero no, para mí no fue un buen partido de Blanco. En la mitad de la cancha Toto Belmonte desaparecido, no recuperó casi nada de pelotas, no estuvo participativo, no se desmarcó en espacios libres para poder ser
la primera opción de pase, gran partido de Paredes, si bien hizo bien la asistencia de la pelota parada, que pudo haber sido gol de él si no la tocaba, me parece, si no la tocaba Miguel Ángel la Bestia Merentiel. Hizo un correcto partido el campeón del mundo, pero necesita un poco más de ayuda y que estén más conectados y que Tomás Aranda, que voy a hablar ahora, si bien estuvo muy participativo, muy conectado, lo veía mucho por la banda izquierda jugando en el 4-4-2 y a mí me gustaba más a Tomás Aranda cuando se ponía entre los defensores y el mediocampo del el equipo rival, jugando casi de enganche. Se lo vio muy poco jugando por ese sector de la cancha, sino que fue más desequilibrios por el sector izquierdo de la cancha con el 4-4-2, como podría ser un Changuito Ceballos en esos momentos, jugando por ese sector. Me gustaría verlo más suelto. Al chico de 18 años. Milton Jiménez, si bien algunas pelotas las aguantaba, o pivoteaba bien, no jugó bien lo que fue su participación con Boca. Tuvo un pase muy bueno entre líneas para dejarlo mano a mano al Changuito Ceballos, que se tomó un segundo de más, se perfiló el Changuito que le termina de pegar en la pierna de Octavio, bien, muy buena chico, pero después muy poco lo de Jiménez, muy participativo Miguel Ángel la Bestia Merentiel, no solamente con el gol, sino que también tuvo muchas llegadas que no se concretaron en gol. Otra vez hay que hablar sobre la eficacia de lo que es Boca, porque tener y genera peligro. Hubo 28 remates del conjunto Ceneice, de los cuales 10 fueron al arco, un gol, así que eso es mucho para hablar sobre que Boca genera peligro, situaciones, remates, pero no lo termina de embocar adentro de los tres palos. Tras la expulsión de Gerson, un Boca que se adelantó otra vez a la cancha, lo que fue en el segundo tiempo. Antes de comenzar el primer tiempo se lo vio replegado con el 4-4-2, pero después que le expulsaron a Gerson, Boca hizo un cambio, Úbeda hizo un cambio, sacando al Toto Belmonte de regular partido, puso al Changuito por el sector de la izquierda de la cancha, a Tomás Aranda se lo vio estacionado casi por derecha, tirando al medio del campo. Pero sí, Boca otra vez con un sabor amargo en donde las situaciones se le caen del bolsillo pero no las termina de concretar. Es una lástima. Boca va a tener que otra vez sí o sí tiene que entrenar lo que es definición, no solamente con los delanteros, porque también lo está generando los volantes de Boca y no terminan de concretarse. Pero también hay que decir que los arqueros, tanto el arquero de Huracán como el arquero Octavio, hicieron un gran partido, tapando unos muy buenos mano a manos, que la verdad hay que sacarse el sombrero con esos dos arqueros. Hicieron muy buena actuación. Y por lo que estuve viendo, Octavio es el tercer arquero de Cruzeiro. Ni siquiera el segundo, porque el titular es Casio, que estaba lesionado, la bestia negra de Boca, y terminó haciendo un buen partido el arquero de Brasil. Increíble, pero bueno, hay que decir que Boca en estos momentos está segundo, faltando que juegue Barcelona de Guayaquil con la Católica. Tienen que jugar mañana jueves. Boca va a jugar el jueves de la próxima semana. ¿Qué le conviene a Boca? Estaría bueno que gane Barcelona mañana, el jueves, que le gane a la Católica o que saque un empate, para así después Boca refrendar lo que es el jueves de la próxima semana, una victoria. Cuando se sortearon, la verdad que el grupo de Boca, todos decían que era el grupo de la muerte, que esto que la otra, pero Boca comenzando los primeros dos partidos se lo veía bien, ganando los dos partidos, uno de condición visitante, el otro de local, pero después se terminó complicando Boca mismo. Allá en Cruzeiro, después en Guayaquil, con esas dos derrotas. Va a tener que rever lo que es jugar las noches de Copa Libertadores. Va a tener que analizar lo que es también las polémicas arbitrales, porque no es ahora, sino que ya viene reiteradas ocasiones en donde Boca es perjudicado con los arbitrajes, tanto con las expulsiones o con las pésimas actuaciones de los árbitros o del VAR. Próximo partido de Boca va a ser en condición de local contra la Universidad Católica.
de Chile. Los voy a estar esperando en el próximo análisis futbolístico, que va a ser el próximo jueves de la semana que viene. No se olviden de darle like al video. Suscríbanse a mi canal de YouTube, que es gratis, me ayudaría muchísimo. En los comentarios dejen su opinión, qué les pareció el partido, qué le faltó a Boca, por qué está teniendo muchas ocasiones pero no termina de ejecutarlas, de meter gol. ¿Qué le está pasando con los arbitrajes? Porque hay situaciones que es increíble de los fallos arbitrarios y del VAR. ¿Qué está pasando? ¿Lo dejan a Toto Belmonte a la mitad de la cancha o ponen a Ander Herrera? ¿O a quién ponen ustedes para salir a ganar en la Bombonera el próximo jueves? Los voy a estar leyendo en los comentarios. Muchas gracias y nos vemos en el próximo análisis futbolístico.